esperar que vengan los gladiadores. Y vienen gladiadores, de verdad. Bueno, de verdad. No de la antigua Roma, pero gladiadores de recreadores de gladiación, de gladiatura. Pues nos van a venir aquí a enseñar, están entrando por aquí. Buenas tardes. Son ellos más cómodos. ¿Se ve bien ahora? ¿Se ve bien, Fede, ahora? Vamos a ver. Hay que cambiar. Hola, chicos. ¿Todo bien? Bien, mucho frío. Sí, ya tenemos buena visión. Un segundo. ¿Sabes mal a vosotros? ¿Os queréis ayudar o os queréis...? No, lo transmito por Facebook Live. ¿Os va bien? No hay problema. Esperamos un par de minutos, ¿no?, de cortesía y empezamos. Sí. Luego de gente por venir. Sí. Sí, ahora voy a cambiar un poquito el enfoque y todo. La he cambiado yo, he girado un poquito para que Sí. se vea más hacia lateral. Vale, ya está, la gente ya está poniendo comentarios. Sí. Se ve muy bien y audio bueno. Venga, va, pues ya está. Es que la parte técnica es importante. En Roma esto no lo sabíamos. Pero No, lo es sé. esa modalidad. Sí. ¿Tenéis algo? ¿No estáis libres? La ponemos en más Me acceso. refiero, si ella se acerca con ellos, yo no sé hasta qué punto se puede... Lo de mañana. Ponemos atrás. Se pone Y más atrás para que nos salga. luego tenemos un colegio. No, me Porque no tenemos la autorización. Pero digo que si sale, por ejemplo, que si la llaman para que haga algo, Luego el cualquier fin de cosa, semana. hay que tener cuidado con esas cosas. Sí. Démelo en el primero. Sí, pues un asunto. No hay que sacar, ya que no sabes. Creo que no. A veces adelante por si los gladiadores les atacan. Los gladiadores son gente mal. No tienen cara de. Somos Uy, ¿qué te infames. decía Renato? Son gente infame, esclavos. Bueno, hay algunos libros que se apuntan por Sí, algún profesional. Por pago de deuda. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar, como quieras. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Algunos os conozco, otros no, pero bueno, eso tiene fácil solución. Me llamo Federico Romero y además de trabajador de esta biblioteca, soy el administrador de una página dedicada a la antigüedad que se llama Historia con Antigua. Y bueno, pues es lo que tiene Internet. Mucha gente lo demoniza y dice que es muy malo, pero si le das un buen uso, pues sirve para cosas muy buenas. Entre ellas me ha servido para conocer a Sergio, que es escritor, divulgador, recreacionista, tiene tiene un espacio fijo en la Biblioteca Perdida, que es un podcast sobre historia antigua también muy interesante, y en Cliofilos. Y bueno, pues aparte de eso, tiene la trilogía de las crónicas de Tito Galeo Nerva, las he leído muy buenas, por cierto. Tiene un libro sobre curiosidades de ¿Sabías qué? Curiosidades del mundo antiguo, que cuenta anécdotas sobre el mundo antiguo, y acaba de lanzar uno, se ha fallado Amazon, qué pena, pero bueno, sobre una figura muy interesante ya del Imperio Bizantino llamada Belisario. Así que sin más, y agradeciéndonos otra vez al Ayuntamiento de Alcorcón y a Sergio por estar aquí y hacer posible todo esto, os doy las gracias por haber estado aquí. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos a todos. También voy a agradecer, porque también es de buen nacido ser agradecido,
Les doy las gracias a Elena, a la Concejalía de Alcorcón, a Fede por proporcionarme esta oportunidad de venir aquí a divulgar y a compartir un poquito más un pedacito de la historia de Roma. Por supuesto a Antigua Clio, que están aquí de manera desinteresada y se han ofrecido voluntariamente pues, para darle una parte más visual a esta conferencia. Son una asociación de recreación de aquí de Madrid y se dedican pues a bueno, lo expliquen ellos ya que están aquí, no les voy a... Bueno, muy brevemente, porque no hay que quitarte el protagonismo que lo tienes tú hoy. Bueno, somos una asociación de recreación histórica de aquí de Madrid. Ya hemos participado alguna vez con Federico aquí en Alcorcón en una presentación de otro libro. Y la verdad es que agradecer a Sergio por aceptar la invitación de que viniéramos aquí a ilustrar un poco lo que él va a explicar, y nosotros estamos encantados de querer venir aquí y divulgar la historia de Roma en cualquiera de sus vertientes. Y aunque me he metido un poco sin su permiso, le he dejado ahí unas tarjetas para que luego nos conozcáis, porque veáis, nos conozcáis por las redes sociales y todo eso. Así que nada más, por mi parte muchísimas gracias a Sergio, a Federico, a la alcaldía y a la Biblioteca Miguel Delibes por esta actividad. Todos somos recreacionistas y todos nos apoyamos, a todos nos gusta que se nos conozca y todos compartimos un elemento común que es la divulgación de la historia, en este caso de Roma, ¿no? Ellos tienen gladiatura, yo estoy en Barcelona también en otro grupo de recreación, pero bueno, vamos a hacerlo por diapositivas, como ya os ha dicho Fede. Además de hacer la conferencia hoy sobre los gladiadores, los héroes de Roma, los héroes de la arena, los héroes del Coliseo, como los queráis llamar, también vengo un poquito a presentar mis libros, ¿no? La trilogía de las crónicas de Tito Valerio Nerva, que he publicado con Eolas, que ya si de acaso al final os daré 4 pinceladas a ver si os engancho. También el Sabías qué, que es un recopilatorio de curiosidades y anécdotas del mundo antiguo. Y lástima no haber podido llegar con Herederos de Roma, que ha salido esta semana. Pasa que me fui a un evento a León, un evento de recreación, hicimos un programa en directo de la Biblioteca Perdida y los libros volaron. Y entonces, pues como Amazon tiene unos periodos de entrega, pues no hemos llegado. Me ha sabido mal, pero bueno, tenéis las crónicas de Tito Valerio Nerva, que son 3 libros y dan para mucho, ¿vale? También tengo la faceta de divulgación a través de podcast. Colaboro con la Biblioteca Perdida, un podcast de unos chicos del País Vasco que se dedican a la historia, que llevan casi, ya me parece, van a hacer 8 años. Y yo tengo una sección que se llama Por los Dioses, en la cual hablo sobre el mundo antiguo, en general, todo tipo de curiosidades, personajes, anécdotas, episodios del mundo antiguo. Luego me he lanzado a la aventura y he creado con un compañero de la Legión en la que sirvo, he creado otro canal que es Cliófilos, un paseo por la historia en el cual pues tratamos también un poquito más sobre el mundo antiguo. Por si fuera poco, mundo antiguo por un tubo, para empachar al personal. Pero como a la gente le gusta, el día que nos digan que no nos siguen, pues lo dejaremos y nos dedicaremos a otra cosa, ¿no? Pero de momento va tirando. Y la faceta cuarta, que ya tengo demasiadas facetas, ¿no? Recreación, recreo en Barking Orients, en un grupo de recreación de época alto imperial, de época de Trajano, al igual que ellos, estamos en el mismo periodo, ellos son la 14, ¿no? La 14ª, y nosotros somos la segunda Traiana Fortis, época siglo II después de Cristo. Pero aparte de eso, pues también me dedico a la recreación de la Segunda Guerra Mundial, y estoy en ACU, Asociación de Coleccionistas de Uniformes Històrics, que somos también Segunda Guerra Mundial, bando alemán, bando americano, bando ruso, guerra de Vietnam, es decir, que estamos en todo, estoy en todos los fregados habidos y por haber. Y os preguntaréis, si tu mujer te dice algo, ¿qué remedio le queda al pobre? Ya le saludo desde aquí y le digo, esta es otra de mis facetas, la de divulgador, no que no tengan cuenta, porque estoy al borde del divorcio. Bueno, sin más, hechas las presentaciones, pues vamos a lo que veníamos, a hablar de sangre y arena, ¿no? Que es lo que queríais escuchar, lo que yo vengo a ofreceros y lo que ellos también se han vestido para la ocasión. Ya que los tenemos aquí vestidos, pues luego hablaremos un poquito sobre los tipos de gladiadores. Empezamos, si os parece, por el origen de los juegos, el origen de los gladiadores, que aunque creáis, no se remonta a Roma, sino que no fueron los romanos los que crearon los juegos gladiatorios. Los romanos, ¿qué hacían? Copiaban. Los romanos eran expertos en copiar y perfeccionar. Lo que les gustaba se lo quedaban y lo que no lo desechaban. O lo invadían y lo conquistaban, que también es otra manera de proceder que tenían los romanos, ¿no? Pero para encontrar los primeros digamos, registros que hablan de la gladiatura, nos tenemos que remontar a una cultura anterior, un poquito anterior a la cultura romana, que es la cultura etrusca. ¿Sabéis dónde están los etruscos? Roma. Al norte de Roma había una confederación de 12 ciudades-estado, tipo polis griegas, ¿eh?
se regían por reyes y formaban una confederación, cada una independiente entre ellas. Pues estos etruscos fueron un pueblo muy avanzado para la época, y solo os daré un dato para que os deis cuenta de a qué nivel estaban ellos, y es que la mujer etrusca era la mujer que tenía más libertad de todo el mundo antiguo. Para que os hagáis una idea que en ese momento lo que significaba que una mujer tuviese ciertos derechos que no los tenía ni en Grecia ni en Roma, pero en la cultura etrusca sí, eso ya dice mucho de ellos, ¿no? De que esa cultura acabó desapareciendo, fue absorbida por Roma y, por desgracia, pues ni textos ni lengua, poco ha llegado hasta nosotros. Pero bueno, volviendo a los juegos gladiatorios, os tengo que decir que el contexto en el que nacen no es un contexto lúdico, como después haría Roma, un entretenimiento, un espectáculo de sangre y arena para el público, no. El contexto en el que surge es el contexto funerario para honrar a los muertos. Y es que cuando fallecía una persona rica, se hacían este tipo de combates entre esclavos, prisioneros, guerreros, en honor a ese hombre que acaba de fallecer. Entonces, en origen tenemos que es una lucha ritual para honrar a muertos, como nos marcan algunos de los sarcófagos en los que se han encontrado este tipo de combates. ¿Eran voluntarios? ¿Eran prisioneros? Como no hay registros arqueológicos ni escritos que nos digan si lo eran o no, pues no podemos saberlo. Lo que sí que sabemos es que estaban estos combates, sí que se producían estos combates. Estos luchadores recibían el nombre latino que le dieron luego los romanos, de busturai, que es en plural, busturai, ¿vale? ¿Estos qué hacían? No combatían, no se sabe si combatían a muerte, si no combatían a muerte, si era una coreografía. Se tiende a pensar más que era una coreografía de golpes de espada, ¿vale? Que estaba practicada y ensayada, porque no tenía o no tendría mucho sentido matarse en un funeral, ¿no? Pues si estamos enterrando a un señor, si encima tenemos que hacer un combate y que se matasen luego dos personas más o una de ellas, pues no tenía mucho sentido, a no ser que fuesen esclavos o prisioneros de guerra. Ese es ahí un poco donde queda, digamos, la incertidumbre, ¿no? La duda. Lo que sí que sabemos es que el ruido este que hacían las armas era como una especie de ritual que servía para honrar o ahuyentar los malos espíritus y para que el difunto tuviese un paso a la otra vida mucho más placentero. Porque ya sabemos que las culturas antiguas creían en el más allá y honraban a sus muertos pues, de una manera majestuosa. La tradición también nos habla de combates de gladiadores en la Grecia clásica, en la Grecia arcaica e incluso en tiempos de la cultura micénica. ¿Sabéis cuál es la cultura micénica? ¿Os suena la guerra de Troya? Siglo XII, XIII, XIV antes de Cristo, nos vamos muy atrás, y allí ya se recogen los primeros vestigios de combates de gladiadores. Y siempre están ligados al mundo funerario. Esa es la importancia. Que no serán otros, sino los romanos, los que harán que esos combates de origen funerario o de origen sagrado se conviertan en un espectáculo por y para el pueblo, y para el bolsillo, porque los romanos otra cosa no, pero las apuestas les iban mucho. ¿Qué más? Su llegada a Roma. La llegada a Roma obviamente empieza pues como la adopción del sistema. Si los etruscos y los romanos están en contacto, que a mí me interesa como romano este tipo de ritual, yo lo adapto, y ya os he dicho que los romanos adaptaban y transformaban. En principio lo adaptan con esa simbología, la simbología sagrada religiosa. Tenemos la primera evidencia de un juego de gladiatorio que esté recogido en fuentes escritas, que esto es lo importante, en el año 264 a.C. Y los organizan los herederos o los descendientes de Junio Bruto Perea, que era un señor acaudalado. Porque ya os he dicho que esto no era un espectáculo que estuviese al alcance de cualquier bolsillo, sino que lo tenía que hacer gente con poder adquisitivo que pudiese permitirse el poder costear los gladiadores y todo el espectáculo que se creaba alrededor. Combatieron 3 parejas de esclavos, a muerte, o no, pero es que ya son esclavos, ya tenemos una evidencia. Si son esclavos, ¿qué más da para Roma, para la simbología? O la sociedad romana del momento le era igual que combatiesen tres parejas de esclavos y que muriesen. No había ninguna pérdida para ellos, porque el esclavo también tenía un estatus social bajísimo, por debajo incluso de los animales. Esto sí, que si vosotros tenéis este concepto, pues no os importa si mueren o no mueren. Entonces, la segunda evidencia clara que tenemos sobre la creación o la ejecución de combates de gladiadores, pues tenemos que ir a la Hispania del año 206 a.C.
¿Conocéis a este personaje que os he puesto aquí, Publio Cornelio Escipión? ¿Sabéis quién es? El posteriormente llamado el africano, el terror o el azote de los cartagineses. ¿Vale? Pues cuando Publio Cornelio Escipión puso sus pies aquí en Hispania, desembarcando en Hispania, fue porque la cosa estaba complicada. Su tío y su padre, Publio Igneo Cornelio Escipión, habían sido derrotados por Asdrúbal, el hermano de Aníbal. Ellos habían venido aquí para cortar el abastecimiento de las tropas de Aníbal que estaban en Italia, y Asdrúbal pues, les plantó cara y los dos fallecieron. ¿Y qué hizo Publio Cornelio Escipión, hijo, cuando llegó aquí? Pues lo primero, honrar a sus padres y a su tío con unos juegos gladiatorios. ¿Vale? Se estaba empezando a instaurar, como veis, un poquito la tradición de honrar a los muertos con juegos gladiatorios, y Publio Cornelio Escipión venía de una familia rica, ¿vale? Patricia, ¿vale? Entonces se lo podía permitir. Este es el segundo ejemplo más vistoso que recogen las fuentes. Pero ¿dónde se celebraban los combates de gladiadores? Los combates de gladiadores se celebraban... Que alguien me diga, ¿qué es la primera imagen que os viene a la cabeza? El Coloseo. Pues que el Coloseo se funda en el año 80 después de Cristo. Y los Juegos de Gladiadores estamos en el siglo III antes de Cristo. ¿Dónde se celebraban los Juegos entonces? Pues en lugares como el Foro Boario. En el Foro de Roma había un recinto donde se organizaban estos Juegos de Gladiadores. Y es que en un principio pues no eran tan populares, o tenían este carácter ritual. ¿Qué pasará? A medida que avancen los siglos y que veamos, o que los emperadores, los ricos, los senadores, los magistrados se den cuenta que esto mueve mucho dinero, ¿qué harán? Pues crear un edificio simplemente para esto. Y esto pues irá extendiendo por todo el imperio, por otra cosa no, pero las cosas, los edificios públicos, los romanos eran especialistas en construir edificios públicos. Y si construyen un circo, un anfiteatro, pues oye, pues lo extendemos por todos los territorios de la República y luego del imperio. ¿Vale? Pero en un origen, Foro Boario. Foro Boario, un recinto específico para hacer luchas de gladiadores. El Coliseo, sí, pero es que incluso cuando el Coliseo estaba en funcionamiento, no se usaba siempre que había juegos de gladiadores. Y ahora os voy a hacer un inciso, pero todos habréis visto Gladiator. Gladiator, no Gladiator. Gladiator es en inglés, Gladiator es en latín. ¿Vale? Entonces, Gladiator, si os acordáis, que ahora me parece que hace 18 años que lo han hecho, y Russell Crowe hizo se hizo un pase en el Coliseo, en Roma, como si fuera ayer, que invitaron a todos los actores, y salió Russell Crowe, que si el centurión romano lo viese como estaba el tío que había puesto, la disciplina romana no la ha seguido durante estos últimos 18 años, se ha puesto pico, ¿no? Pero bueno, si os acordáis, ¿cuándo iban a Roma? Para hacer unos espectáculos en honor, cuando los celebraba Cómodo, ¿no? El emperador. Hasta llegar a ese punto, combatían en auténticos cuchitriles provinciales. O sea, el Coliseo era un edificio que se destinaba a unos juegos importantes, porque si no, se seguía combatiendo en el Foro Boario, o en provincias, pues en los anfiteatros provinciales. Y os acordáis también que Máximo X Meridio comenzaba combatiendo como un prisionero en un combate con todo lo peor de la sociedad, ¿vale? Todo lo peor para hacer una criba. Ya luego hablaremos también de los lanistas. Los lanistas son una figura muy importante, los propietarios de los ludus, ¿vale? Que son las escuelas de gladiadores. Pero bueno, el Coliseo, ya os digo, para espectáculos concretos, importantes, y donde hubiese dinero de por medio. Porque ¿para qué vas a hacer unos juegos de gladiadores de un día y movilizar todo el Coliseo? Si la gente lo que quiere es juegos continuos, porque sabemos que hay juegos de gladiadores que duraban meses. Era un continuo desangramiento de almas, ¿no? Porque allí en el Coliseo ya os pasaré luego datos para que veáis las cifras totales que se estiman de muertos que hubo allí en el Coliseo, solo en el Coliseo. Ya no os hablo de todas las provincias romanas que constituían el imperio, ¿vale? Pero bueno, pasemos a hablar de los gladiadores. Los gladiadores, a diferencia de lo que podáis creer, estaban sometidos a una normativa o una regulación, ¿vale? No se combatía a lo loco, no se combatía a muerte y sin reglas, no. Había unas reglas que marcaban cómo tenía que combatirse, cómo se tenían que desarrollar estas luchas. Y para ello pues había uno o dos árbitros, el summa iudis, que se le llamaba, ¿vale? Normalmente también podían ser antiguos gladiadores que conocían el reglamento y que ellos eran los que dirigían el combate. Porque muchas veces el combate se hacía a puntos, no a muerte, o a primera sangre. Primera sangre quiere decir que el primero que sangra muere, pierde, ¿vale?
No eran... luego os romperé algunos esquemas, porque el moritorio te salutan, el ok, muerte... Luego os iré hablando, pero lo que tenéis que saber es que costear o entrenar a un gladiador era muy caro, ¿vale? El lanista invertía mucho dinero, muchos denarios. ¿Y eso qué significa? Que si yo lo llevo a un combate y luego me lo matan, no me sale a cuenta. Entonces, los combates se hacían con un reglamento. Había combates a muerte, había combates a primera sangre y había combates por puntos. Por puntos es que si yo le doy un golpe, aunque no haga herida, es un punto para mí, como la esgrima. Para que os hagáis una idea, ¿verdad? Esgrima, un punto para aquí, un punto para allá, o como el judo y el karate que también juegan a puntos, ¿vale? También es verdad que en época de Augusto, el propio Augusto, un hombre con una moral muy recta y muy estricto, prohibió también los combates a muerte, ¿vale? Porque no le gustaba, porque era un hombre muy tachado a la antigua para los romanos del momento, y a él no le gustaba que el pueblo proliferase en espectáculos de esta magnitud tan sangrientos, ¿vale? Y diréis que soso, ¿no? ¿Le gusto este? Un poquito sí que lo era. ¿Qué más? Antes he escuchado a alguien que decía si todos los gladiadores eran esclavos. Me parecía escucharlo por aquí antes. Pues no, aunque la mayoría sí, claro. Los botines, las conquistas de las legiones daban botín en especies, como pueden ser personas, y botín en monedas o en riquezas, ¿vale? Y esas especies pues iban muy bien pues, para las minas de sal, para construir, aunque a nivel de construcción podríamos decir que los que construían más eran los legionarios romanos, que eran unas máquinas de construir. Entonces, ahora me he perdido, alguien se ha levantado y me he hecho perder el hilo. Eran esclavos, pero también teníamos la posibilidad, o existía la posibilidad de que hubiese hombres libres que ejercían la gladiatura. Y os preguntaréis, pues si eres libre, ¿para qué te la vas a jugar poniéndote delante de un tío que te quiere matar? Pues muy fácil, pues por lo de siempre, por las deudas. Y es que muchos hombres libres se hacían gladiadores para poder sufragar las deudas que tenían o que habían contraído. Porque está muy bien la imagen idílica de los romanos comiendo uvas y tal en los banquetes, pero la gran mayoría de la gente que vivía en ese momento era muy pobre y no tenía para comer, ¿vale? Entonces era muy fácil endeudarse, y una manera de salir de esas deudas era hacerte gladiador y ganar un poco de dinero para poder pagarle a la persona con la que tú habías contraído la deuda, ¿vale? No todos los gladiadores cobraban, evidentemente. El que es esclavo no se lo van a dar, pero el que es libre y está allí, pues sí que puede compartir las ganancias del lanista. Porque ya os he dicho que los romanos, otra cosa no, pero apostar les encantaba. Y en los juegos gladiatorios, pues es una oportunidad perfecta para poder apostar. Para que os hagáis una idea también, los gladiadores ocupaban quizá uno de los escalafones más bajos de la sociedad. Tan bajos que su testimonio no tenía valor. O sea, que si él era testigo de algo que había ocurrido, no se le tenía en cuenta, pues porque era la purria de la sociedad. Aunque luego ya veremos que, pese a ser la purria, muchas personas también los valoraban muchos a ellos y a su sangre, y ahora os lo explicaré. Apuestas y lanistas. Lanista, ¿qué era un lanista? No hacía lana. El lanista era el propietario del ludus. Y ahora cuando os digo el ludus, propietario, os vendrá a todos la imagen de Batiato, el mítico lanista que sale en la película y en la serie de Espartaco, que es el señor pues, que mueve todas las apuestas, que tiene una tradición familiar, que es propietario de una escuela de gladiadores, y este es el señor que, aparte de entrenar y de pagar el entrenamiento y costear el alimento y el armamento y todo, este es el señor encargado de movilizar los combates, de buscar los combates de gladiadores. Y ahora os pongo otro ejemplo de gladiador. ¿Os acordáis del lanista de Próximo? El lanista que hace de señor aquel de la barba, el propietario de la escuela de gladiadores, que le dice, te toca la matanza de Cartago, o la toma de Cartago. Dice, querrás decir la matanza de Cartago. ¿Qué quiere decir? Que a él en ese momento le ponen lo peor. Y es que claro, hay un organizador de los juegos, y el organizador de los juegos decide qué escuela combate aquí o qué escuela combate allá. Entonces, como ves, es un negocio todo. Entonces todo va por apuestas. Ya sabemos cómo funcionan las apuestas. Pues que puede ser que haya mano, que se meta mano, pues para que las cosas salgan de una manera o de otra, ¿vale? ¿Podían recibir recompensas? Sí, los gladiadores, ya os he dicho. Los que eran esclavos, pues se les podía dar pues, más comida, vino, acceso a mujeres, etc. Y los que tenían deudas, pues se les podía pagar pues, para que ellos fuesen sufragando poco a poco sus gastos, o sus deudas en este caso. ¿Cuál era el objetivo de cualquier gladiador? Obtener eso.
la rudis. La rudis era la espada de madera que se otorgaba al gladiador que obtenía la libertad. ¿Vale? Era poco frecuente, no se le daba a todo el mundo, sino que te la tenías que ganar. ¿Vale? Y aquí el lanista de Gladiator, de Gladiator, también tenía su propia espada que decía que se le había dado de sus propias manos el emperador Marco Aurelio, ¿no? No creo que rara vez se la diese, o rara vez se la daría a un emperador, a un gladiador la espada, a no ser que hiciese un combate espléndido. Y es que en época de Flavio, de Vespasiano creo, o de Tito, dicen las fuentes que hubo un combate entre dos gladiadores que estuvieron combatiendo durante más de 4 horas en la arena. ¿Lo veis factible vosotros? Es lo que tienen las fuentes históricas, ¿no? Que a veces nos dan datos que quieren pues ensalzar un poco la gloria. Y es que 15 minutos de combate en la arena es una bestialidad, cargados como van, con la adrenalina, con el efecto túnel que solo ven lo que tienen, con los cascos que llevan, que ya veis que no son la panacea a la hora de tener visibilidad. Pero este dato nos dice que 2 gladiadores lucharon durante 4 horas y para deleite del público el emperador les concedió la rudis. Podría ser, aunque yo ya digo que no lo veo muy factible, mis compañeros tampoco lo ven, no sé cómo lo veis vosotros, yo os dejo aquí la duda, porque me parece que 4 horas combatiendo es mucho. ¿Qué pasaba cuando se les daba la rudis? Pues pasaban a ser libres y obtenían pues la ciudadanía romana con las obligaciones y derechos que esto conllevaba. Pero no todos querían ser libres. Bueno, sí, querían ser libres obviamente, pero no todos querían dejar la gladiatura, porque obviamente toda una vida dedicada a la gladiatura quizá no sabían qué más hacer. Entonces, pues de ahí surgen desde gladiadores libres que se pasan a entrenar a otros gladiadores. También nos vendrá la imagen de Spartacus, del gladiador veterano, el dottore, que es el que enseña a los demás gladiadores, que es un gladiador también que ha obtenido la rudis y se convierte pues, en el maestro del ludus. Y este gladiador es el maestro de los demás y les enseña a combatir. Esta podría ser una salida profesional para un gladiador que obtiene la libertad. Otra podría ser instructor de las legiones romanas. Muchos gladiadores iban a los acuartelamientos de las legiones e instruían a los soldados en el arte de la guerra, en el combate individual, porque las legiones combatían en formación, pero si un legionario se quedaba en un momento determinado fuera de la línea, pues tenía que tener las herramientas suficientes como para poderse defender de un ataque. Entonces, se utilizaba mucho la disciplina de los gladiadores y el tipo de combate de los gladiadores. ¿Vale? Y el tercer caso, bueno, el cuarto sería el gladiador que no tiene nada que hacer y acaba pues borracho en una taberna y gastándose todo lo que tiene, ¿no? El cuarto caso sería el gladiador pues que sigue con su carrera, pero como hombre libre. Y estos gladiadores, obviamente, tienen un caché. Y se paga ese caché. Es más, un gladiador libre, bien cotizado, podía llegar a ganar más denarios, más estercios, que un legionario en un año. Solo por un combate. Y os viene a la cabeza ahora, y me viene a mí también, por eso os lo explico, el combate de Gladiator. Tigris de las Galias, un veterano gladiador que viene específicamente para luchar y para matar a Máximo porque no han podido liquidarlo de ninguna manera. Pues viene Tigris de las Galias, que cobra un pastizal por hacer este tipo de combates. Otra salida profesional también para un gladiador. Se les contrataba pues por eso, por el prestigio que tenían. Y si eras bueno, pues no tenías ningún problema, te podías hacer rico. Ahora, si eras malo o tenías un mal día, pues imagínate que eres un gladiador laureado, que te han dado la rudis, eres libre, y un día dices, bueno, pues no sé qué hacer, pues me contratan aquí. Voy allá, tengo un mal día, y un gladiador de amateur o que acaba de empezar me acaba matando. Mala suerte, ¿no? Pero claro, es un juego arriesgado, ¿no? Entonces ya tienes que ser profesional para dedicarte a esto y se ganaba bien la vida. Cosas que seguramente no sabíais sobre los gladiadores. Profesión de riesgo, obviamente esperanza de vida corta. Esto es como la vida del legionario, ¿no? El legionario que estaba combatiendo podía estar en el limes germano y sufrir, o en Hispania y vivir muy bien. No luchaban tan a menudo como creéis. ¿Y por qué? Ahora os lanzo una pregunta. ¿Por qué creéis que no combatían tan a menudo? Mientras yo bebo un poquito de agua que me estoy quedando seco. ¿Alguien que me dé alguna respuesta? Sin miedo, solo os están escuchando
50.000 personas por Facebook. Ojalá tuviera 50.000 personas por Facebook. Pero bueno, os doy una pista. Si tú eres gladiador y combates hoy y te hieren, ¿estás en condiciones de combatir mañana? Entonces es probable que si mañana combates herido, pues que mueras. Tengas más posibilidades de no haberte recuperado de una herida, ¿no? Entonces, como os he dicho antes, los gladiadores eran un valor preciado que requería un entrenamiento y un gasto. Y yo, como lanista, lo que no voy a hacer es poner a mi gladiador herido para que combata mañana y me lo maten, porque he invertido este dinero. Entonces a mí no me conviene. Entonces, no luchaban tanto como se cree. Descansos previos, unos descansos mínimos para recuperarse de una herida. No es lo mismo que te den una herida aquí que se pueda curar rápida que te claven la espada, ¿vale? O que te den un golpe en un ojo, por ejemplo. Eso requiere un tiempo de recuperación. En caso de que se recupere, sabemos que había también cirujanos y médicos en los anfiteatros que se encargaban de dar estos primeros auxilios, porque, salvando las distancias, la medicina no era muy buena, pero la medicina romana, por ejemplo, en las legiones era de lo mejorcito de la época, ¿vale? La medicina la ejercían médicos venidos de Oriente, sobre todo egipcios, persas, griegos, ¿no? Y se convertiría en una profesión muy digna en Roma y muy bien pagada, ¿no? Es otro tema, ya me voy por las ramas también. ¿Qué más? Los combates a muerte, ya os he dicho que eran esporádicos, por este mismo sentido. No me conviene a mí que me maten un gladiador cada día, si, ¿vale? Pues hacía a primera sangre o a puntos. Obviamente vosotros os viene a la idea la imagen del público rugiendo ahí, muerte, muerte, muerte. Claro, si tú eres un lanista o eres el emperador, pues tienes que hacer caso a tu pueblo para que no se te ponga en contra, ¿no? Entonces sí que es verdad que los combates a muerte eran muy esporádicos. Incluso dentro de unos juegos quizá había una pareja que había así un combate final donde sí que se hacía muerte, ¿eh? O los esclavos, o los prisioneros, o los famosos cristianos que siempre están por ahí, ¿no? Que también podemos hacer uno con bestias, con animales, de los cuales también hablaremos más tarde, ¿vale? ¿Qué más? Y esto os va a hacer un poquito de gracia ahora. Sabemos que las mujeres ricas de buena familia pagaban por tener relaciones con gladiadores. ¿Por qué? Porque la vigorosidad, eran hombres fuertes, fornidos, así como yo, ¿eh? Ya más como ellos, ¿eh? Pero bueno, ya os explicaré ahora, también romperemos un falso mito sobre el tema de la estructura y del aspecto de los gladiadores, ¿vale? Ustedes se acostumbrados a ver Spartacus, ¿no? Y os viene una imagen de los inputs de Espartaco y todos sus amigos cachas, que son los gladiadores, ¿no? Vale. Decían que la sangre del gladiador era vigorizante, ¿vale? Entonces, lo que sí que sabemos es que muchas matronas romanas compraban luego la sangre de los gladiadores heridos o muertos en frasquitos y se las daban a sus maridos para que... Hay una niña aquí. Para que tuvieran... Era la Viagra clásica, la Viagra en el mundo romano, ¿vale? Decían eso. No sé si se la daban en infusión, si se la metían en la sopa sin que se enterasen, el sistema lo desconozco. Pero sí que es verdad que este rumor se extendía bastante, ¿vale? Eso decían. También sabemos que, por ejemplo, a nivel de dato estadístico, que los combates de gladiadores fueron muy populares, pero también había otro espectáculo por medio que rivalizaba bastante con el mundo de la gladiatura, y son las carreras de carros, el circo. Y eso era así, vamos, si los espectáculos de gladiadores hacían que todo lo peor de los romanos saliera, los de carros eran peor todavía, la gente se volvía loca, ¿vale? Así que había apuestas, había facciones por colores, vamos, que era espectáculo, el pan y circo, ¿no? ¿Vale? Panem et circenses, ¿no? Sí que sabemos que en el año 404 el emperador Honorio los prohibió, ¿vale? Estamos en un imperio cristiano, ¿vale? Entonces ya pues no vende tanto. Las carreras de carros sí que siguen, incluso en época bizantina, en el Imperio Romano de Oriente, las carreras de carros son populares, ¿vale? Pero los gladiadores a partir del 404 se empiezan a prohibir a nivel de todo el imperio. Ahora vamos a desmontar unos cuantos mitos sobre los gladiadores. Pero bueno, espera, lo voy a tirar atrás porque si no lo leéis, porque os voy a hacer preguntas. Esto aquí es tipo examen, esto, ¿eh? Es una conferencia tipo examen. A ver, rompamos el primer mito, el más famoso, el que os viene a la cabeza seguramente a vosotros. ¿Esto qué es? Vida. ¿Y esto? Muerte. Esto es un mito de Hollywood. Y ahora espero que los de Hollywood no me estén viendo por Facebook Live y luego... ¿Me gusta o no me gusta? Esto es un like de Facebook, like y no like, ¿vale? Estamos cambiando. Es que es eso. A ver, es un poco, digamos, os voy a explicar de dónde procede este error, porque es un error.
Viene quizás de Hollywood, pero Hollywood lo ha adaptado de un cuadro del Renacimiento en el que se ven unos gladiadores alzando sus espadas y un emperador haciendo así. ¿Vale? Entonces, hostia, sí, claro, ¿qué quiere decir? ¿Que lo va a matar, que no lo va a matar? Hostia, si es para abajo es malo, ¿no? Y si es para arriba, entonces, si es así, pues el bueno será este. Muerte y vida. Y se ve pues en todas las películas que el emperador, y digo el emperador porque era el que decidía, el que tenía la última palabra, no era el emperador, era el organizador de los juegos. Si los pagaba el emperador, era el emperador. Si los pagaba el senador tal que estaba haciendo carrera política, pues era él el que tenía la última palabra, aunque el público mandaba. Ahora os voy a decir cómo se hacía. Imaginaos que esto es el gladius. Esto es el arma. Esto es el arma del gladiador, que utiliza para combatir. Puede ser un gladius, puede ser una sicra, puede ser lo que sea. ¿Vale? Pero esta es la espada. Si yo quiero que el gladiador muera, ¿cómo la tengo? Desenfundada. Pero si quiero que viva, la enfundo. Vita. ¿Vita? Esto es vita. Esto es vida. Vida. Gladius es enfundado. Vida. Vida. O vita en este caso. Y si quiero que muera, ¿qué tengo que hacer? Desenfundo el gladius. Yugula. Yugula. Para yugular. Yugula. Vita. Yugula. Gladius fuera. Gladius enfundado. Viva. Viva. Yugula. ¿Sí? Es tan sencillo como esto, para que no vamos a complicar más la vida. ¿Para qué hacer un like y un no like, no? ¿Lo veis? Este es el primer mito. Yo os lo puedo poner para que lo veáis. Vamos para atrás. ¿Vale? Otro que a lo mejor os sorprende. Ave caesar morituri te salutan. ¿Quién dijo eso? Eso no lo dijo ningún gladiador a lo largo de la historia. Eso lo dijeron unos prisioneros de guerra en una naumaquia durante el reinado de Claudio, del emperador Claudio. Primero, os explico qué es una naumaquia. Una naumaquia era una batalla naval que se hacía dentro de un anfiteatro. Y diréis, ¿una batalla naval? ¿Qué hacían? Pues llenaban el coliseo o el anfiteatro, lo llenaban con conductos de agua y hacían que subiera el nivel y metían 2 barcos, o 3, o 4, los que quisieran. Y hacían un combate naval. ¿Por qué los que van a morir te saludan? Pues porque eran presos condenados a muerte. O sea que si no morían en el combate, acabarían muriendo. Entonces de ahí, Ave Caesar, los que iban a morir te saludan. Ellos mismos ya sabían que eran condenados a muerte y que acabarían pereciendo sí o no. Pero de eso a que lo dijeran los gladiadores antes de comenzar ningún combate, Hollywood, otra olimpiada de Hollywood, ¿vale? Queda muy bonito, queda muy espectacular, pero no está recogido en ninguna fuente, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cómo era la vida de los gladiadores? Una vida intensa, ¿no? Entrenar por la mañana, entrenar por la tarde, dormir, bueno, comer obviamente, ¿sí? Se alimentaban, levantarse por la mañana, volver a entrenar, comer algo y volver a entrenar por la tarde. Lo dice el Cholo Simeone, ¿no? Hay que entrenar, jugar, pues eso, entrenamiento. Para convertirte en un buen gladiador tenías que combatir. Y ahora ya que hemos hablado del tema de los alimentos, me atrevo a... Sí, ¿por qué no? Me atrevo a daros un dato. Y no es porque yo sea vegano, porque sí soy vegano, pero os voy a decir que los gladiadores tenían una dieta estrictamente vegetariana. ¿Vale? Muy rica en carbohidratos. ¿Por qué? Porque no eran tipos fibrados, no eran tipos musculosos. ¿Por qué no eran musculosos? ¿Y por qué sí que tenían un poquito de chicha en el abdomen? ¿Por qué interesa que tengas aquí grasa? Para las heridas. ¿Eh? Herida. O si te hacen una herida. Obviamente, si te pegan una herida, es mejor que tengas algo de grasa aquí que te pueda proteger, que no que te vaya directamente a un órgano interno. Porque si te abren aquí un tajo, cae todo lo que hay dentro. Si tienes una capa de grasa, pues tienes mucha más facilidad para que no se te caiga todo lo que tienes dentro. Entonces de ahí a que los gladiadores tuvieran que comer mucho carbohidrato para coger mucha energía también, porque era un trabajo intenso. No quiere decir que no coman carne, que no comiesen carne, obviamente sí, pero hay que remitirse a una época en la que la carne no estaba al acceso de cualquiera. ¿Por qué? Porque la carne se tenía que cazar y la carne era cara. Las legiones romanas también comían carne muy de vez en cuando.
¿Por qué? Porque era cara de obtener, y si tienes que obtener carne para 5.000 bocas, pues no tienes que matar gente, animales. Ya digo yo que soy vegano, que no me gusta eso, pero bueno. También os daré un dato, y es que recientemente se hizo una excavación, una universidad de Austria, hicieron unas excavaciones de un cementerio en la zona de Jonia, de Asia Menor, un cementerio de gladiadores. Hicieron unas pruebas, no me acuerdo el tipo de prueba porque no soy experto en esto, pero sí que el resultado del estudio decía que en base a los huesos, al estudio de los huesos, se podía determinar el tipo de alimentación que habían llevado esas personas. Y había muy poco o casi ningún rastro de carne. Entonces eso nos lleva a que los gladiadores comían cereales, frutas, verduras, mucho cereal, porque la dieta romana del momento era cereal sí o sí. Y legumbre, ¿no? Y legumbre también. La combinación de cereal y legumbre es muy buena, es muy proteína, tiene más proteínas incluso que la carne, si sabes combinar bien los alimentos. Yo es en base a lo que yo sé hoy y lo que puedo documentarme como vegano, ¿no? Que también para cubrir la carencia de proteína que la gente dice que tengo, ¿no? Pues tengo que cubrir pues, haciendo, combinación de alimentos, ¿vale? ¿Sí? Y este estudio que me lo respalda, pues que voy a decirle yo, un estudio de la Universidad de Austria, no puedo negarme, si lo dicen ellos, si lo han hecho así, pues gladiadores veganos, lo que faltaba ya. Pasemos a hablar, si me permitís un momento que tengo un poquito de boca un poco seca, del edificio en sí, del edificio emblemático, del Coloseo, no Coliseo, Coloseo, Colosseum, el Colosseum de Roma. Y os preguntaréis, ¿por qué se le llamaba Colosseum? ¿Habéis escuchado algo? ¿Qué es el coloso? ¿Qué es un coloso? Una estatua grande. Coloso de Rodas, os viene a la cabeza también. ¿Era la estatua de Nerón? Ahí lo has clavado. Sí. Nerón, pues en su humildad, porque como sabéis, Nerón era un tío muy humilde, solo se construyó la Domus Aurea, ¿no? Una inmensa mansión con un estanque y unos jardines donde podían navegar barcos y todo. O sea, imaginaos cómo era de modesto el buen Nerón. Pues se hizo construir una estatua a su imagen y semejanza, que no creo que fuese así, Nerón tampoco, ya le gustaría ser así, colosal. Y sus sucesores, ya sabéis, Nerón fue asesinado, se cayó encima de una espada en el 68, parece, y luego empezó el año de los 4 emperadores, Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Y el que ganó fue Vespasiano. Y Vespasiano fundó la dinastía Flavia. Y fue en el 70, o sea, si él se proclamó emperador en el 69, en el 70 empezó las obras del Coloseo. Y el circo en sí, el recinto en sí se llamaría Anfiteatro Flavio. Ese era el nombre oficial. Pero se le puso el de Coloseo en honor a la estatua de Nerón que había en el acceso al recinto. ¿Vale? Ese es el nombre de Coloseo, de ahí viene. Pero el nombre original es Anfiteatro Flavio. Sabemos que se usaron 100.000 metros cúbicos de mármol travertino. El mármol travertino, diréis, ¿de dónde venía? Pues de por allí lejos, ¿no? No estaba en Roma, sino que se construyeron incluso calzadas específicas para poder traer todo el mármol para construir el edificio de 4 plantas. Porque ahora lo que vemos no es más que un espejismo de lo que fue en su día, y ya sabemos pues, que, por desgracia, el expolio pues, es una de las grandes plagas para los monumentos. Y en época medieval, pues el Renacimiento, los papas pues dijeron, ¿para qué me voy a ir a buscar piedras lejos si las tengo aquí en el Coliseo? Y empezaron a sacar, hasta que dejaron el Coliseo como está. Hecho una ruina. Imaginaros la magnificencia de poderlo haber visto en su día, ¿no? ¿Qué más? Sabemos que se creó la nueva calzada, que la piedra venía desde Tibur y que se inauguró en el año 80. ¿Quién lo inauguró en el año 80? ¿Qué emperador había? ¿Alguien lo sabe? Vespasiano, pues su hijo Tito, ¿vale? Tito Vespasiano, que el pobre duró también 2 telediarios, ¿vale? Fue el encargado de inaugurar el anfiteatro Flavio y que tenía una capacidad para más de 50.000 espectadores, imaginaros. No sé qué tienen los campos de fútbol de hoy en día, un poquito más, los campos grandes del Barça, del Madrid, quizá llegan a los 100.000, ¿no? Pero el resto de estadios no llegan a esa capacidad, ¿no? Pues imaginaos un estadio de fútbol lleno, pues eso es lo que era el Coloseo, ¿no? Tenía una altura de 4 pisos y lo que os he dicho antes de los datos, se calcula así a grosso modo
que en la arena murieron cerca de 1 millón de personas, más otro tanto por ciento de animales. 1 millón de almas. Y eso que todos los combates no eran a muerte, ya os he dicho antes. Imaginaros la cantidad de gente que murió ahí. También se usaba para ejecutar criminales. También. Bueno, los criminales y todos los condenados también iban a las bestias o iban de carnaza a los gladiadores, ¿no? Pero sí que se hacía el combate a muerte con el preso, ¿no? Vamos a hablar de ellos, que son los protagonistas del evento, ¿no? Los gladiadores son, ya os he hecho un poquito de resumen de cómo era la vida y tal, y ahora os voy a explicar con ayuda de ellos dos pues cómo eran los tipos de gladiadores. Aquí os he hecho varios dibujos y os explicaré primero los gladiadores más populares, os pasaré unos vídeos de combates de gladiadores. Nosotros en Barking Orient tenemos un Ludus, tenemos un gladiadores, y os pasaré unos combates para que veáis los emparejamientos. Primero os diré que los emparejamientos no se hacían al azar, para nada, ¿vale? Porque si yo tengo 2 secutors, pues ¿para qué los voy a poner a combatir juntos si los dos tienen las mismas características, las mismas armas y las mismas capacidades? Será un combate que quedará en empate a 0 seguramente, ¿vale? Entonces lo que quiero decir, quiero que veáis, es que los combates se hacían en gladiadores diferentes, con diferente armamento, gladiadores pesado con un gladiador ligero, ¿vale? O sea que se iban combinando para que hubiese espectáculo, porque de eso se trataba, que hubiese espectáculo. Aquí he puesto varios. Ahora os explico individualmente y tenemos aquí un ejemplo de dos de ellos. El primero es el murmillo. Tenemos un murmillo aquí, ¿verdad? Murmillo es un gladiador pesado, ¿vale? Porque va completamente equipado y no tiene casi huecos. Como veis, lleva un escudo. Empezamos por el casco. Pero bueno, que lo explique el gladiador, ya que lo tenemos. Este tipo de casco con cresta, metálico, que como veis deja ver bastante poco. Aunque creáis que... Y tampoco. No, es un escudo metálico pesado y cuando se parapeta detrás del escudo, ¿dónde está el hueco para atacar a este gladiador? Bueno, hay que ser... Cuando saca el arma, pero es que cuando saca el arma tiene una mánica. Tiene una mánica en el brazo del arma, una mánica metálica o de cuero, ¿vale? Lo que como veis tiene prácticamente... Y una greba en la pierna avanzada que del escudo, él tiene una greba, una espinillera metálica. O sea que si yo soy un gladiador que tengo que luchar contra él, ¿cómo le voy a encontrar un hueco? ¿Dónde le busco? Pero es que si pongo otro murmillo delante de él, ¿cómo se matan entre ellos? A besos. ¿Vale? Pero como veis es un gladiador que está completamente... Incluso el escudo es del tipo legionario, del que llevaban las legiones romanas. ¿Ves? Incluso también lleva una faja, un cinturón, un cingulum, ¿vale? Que si en el caso de que él dejase un hueco por casualidad, pues siempre tiene una protección extra aquí en el cinturón, ¿vale? O sea que como veis, es un gladiador prácticamente, impenetrable. Como veis, os digo que tiene varios tipos de gladiadores, como el Oplomachus o el Retiarius, que serían, ¿se ve bien? Sí. El Oplomachus o el Retiario, que serían sus enemigos, que se quite el casco pobre porque eso aquí es un horno y no se ve tanto. 5 kilómetros de peso, ¿eh? Más el escudo, ¿cuántos son, Marco? ¿Qué escudo? Por lo menos... De 10 aproximadamente. Y esos son réplicas, claro, que el gladiador que lo portaba, que era el 15, podían ser tranquilamente 15 o... El gladiador, sí, más la manica, que son otros 4 o 5. Calculad lo que llevaba, 20 kilos encima. Esta que es de cota de malla, esta ya pesa más. Movimiento lento, un gladiador pesado y lento. ¿Y por qué pesado y lento? Pues por eso, porque tenía que combatir contra gladiadores ágiles como este. El gladiador pescador, el Retiarius. ¿Por qué le llaman Retiarius? Pues porque llevaba la red. La red y el tridente, en honor a Neptuno, al dios de los mares. Y es que el gladiador Retiario, no tenemos hoy Retiario, tenía un armamento muy ligero. ¿Por qué? Porque lo que primaba que era la velocidad. Él tenía que moverse muy rápido y cansar al murmillo. Y cuando lo cansaba, pues lo tenía ya a tiro. ¿Vale? Por eso el murmillo tenía que dosificar las fuerzas cuando combatía. Tenía también una leve protección aquí en el hombro, ¿veis? Porque él combatía así de lado, con la red y con el tridente así. Y tenía un pequeño puñal o un pubio, ¿vale? Que llevaba por si tenía que perdía el tridente, la red, para asestar el golpe. Era muy ágil, como os he dicho, y sus combatientes o sus enemigos pueden ser el secutor, el esquisor o el murmillo. Y ahora os voy a pasar un vídeo para que veáis un combate de murmillo
con reciario, ¿vale? ¿Lo queréis ver vosotros también? ¿Lo veis desde ahí, chicos? Sí. Y podéis sentaros un poco. Nada, estamos acostumbrados a... Es como busca abrirle la guardia. Pero es que es impenetrable, no tiene ningún hueco. Es como con el tridente le abre el escudo. Es como es un combate por puntos, que no ha habido sangre ni nada, pero el Summa Rudi se le ha dicho tú punto o tú, ¿vale? Entonces, como veis, el reciario es rápido, ágil, se mueve. El otro va detrás, pero tiene que ir lentamente, tiene que dosificarse. ¿Por qué? Porque si corre, en 2 minutos está cansado. Por eso os digo que 4 horas luchando así, pues como que yo no lo veo muy factible, ¿eh? Además, Sí, sí, cuando quieras. sin además problema. ser murmilo es una de las cosas más complejas, porque necesitas mucha resistencia por el peso que tienes que llevar en la cabeza y tienes que calentar el cuello muchas veces y tener un cuello tipo Fernando Alonso para poder llevar eso y aguantarlo durante mucho tiempo. Entonces, a la hora de los combates, y encima si te está dando el sol, ya eso es un invernadero, lo que hay es una olla, realmente, lo que se produce dentro de este tipo de cascos. Y luego, si me queréis, podéis coger el casco y os lo podéis poner. Ya veréis el peso y el agobio que es tener un casco de este tipo puesto durante, ahora unos segundos, pero imaginaos, durante un round de No se combate No se ve muy bien, ¿verdad, Marco? Desde dentro de esto tampoco es un casco abierto, sino que como veis tiene reja y eso no te permite ver con suficiente visibilidad como para poder... Si el enemigo se te va moviendo todo el rato, tienes que girar tú con lo que dice él, es cansado y es que es un horno. Y eso si es que no se te mueve el casco en sí, te dan un golpe, entonces ya... Por eso muchas veces el retiario o el enemigo del murmillo le pega golpes en el casco, porque le deja sordo, se lo descoloca, ¿eh? Esas son tácticas de combate. Cada gladiador se entrenaba con un tipo de armamento y sabía qué tipo de enemigo tendría. O sea, se ejercitaba sabiendo qué golpes tendría que ejecutar para ser más efectivo contra su rival. Pasamos al siguiente, que es el tracio. Aquí tenemos un tracio. Espartaco, el tracio, ¿no? En origen, porque era de la región de Tracia, ¿vale? Pero como veis, sus características pues era un gladiador pesado, semipesado, era un poco más ágil porque tenía un escudo más pequeñito. Pero sí que tenía un casco similar al del murmillo, con la diferencia que tenía el grifo. Esta figura mitológica que lleva aquí arriba es el grifo, ¿vale? No es que le habla de aquí y salga agua, no. Era el grifo, tenía una carátula igual, similar, con las rejillas. Tenía un escudo rectangular o redondo más pequeño que el del murmillo, tenía también la mánica en la mano derecha para salir y si veis, también greba en la espinillera. Y después pues tenía esa espada tan particular de la que os he hablado antes, la sica. Espada recta, curvada. ¿Para qué servía esa espada? ¿O qué función tenía esa espada? Pues buscar la clavícula, ¿vale? O golpear por donde no llega. Si golpeo por abajo, buscar así, forma de gancho. Si golpeo por arriba, le busco dar un golpe aquí, cuello, clavícula. Es un arma muy peculiar y muy letal si se sabe usar bien, ¿vale? O sea que es un gladiador, podríamos decir, un poquito más ligero que el murmillo, pero también va bien pertrechado porque tiene un escudo bien fuerte que le protege bastante bien, ¿vale? Los enemigos más comunes, pues el Oplomacus, el Dimacaerus que os explicaré ahora, y el murmillo. También es eso, también es una sauna, en este casco también, ¿no? Son cascos muy pesados, que es lo que decía Marco, ¿eh? Que el portador también tenía que ejercitar bien la musculatura del cuello, porque te limita también la visión y el movimiento, ¿eh?
El Dimacaerus, os lo he explicado antes, os lo he nombrado. El Dimacaerus es el gladiador a 2 espadas. ¿Vale? Viene del griego di, 2, majarios, que quiere decir puñal o espada. Dimacaerus, gladiador a 2 manos. Obviamente, si es un gladiador a 2 manos, requisito que sea ambidiestro. Porque si yo soy diestro y con la izquierda la tengo que no me sirve para nada, si le pongo un cuchillo es totalmente inútil, ¿vale? Entonces, gladiador a 2 manos, se desconoce si portaba armaduras, podía ser que portase armaduras y casco, ¿por qué? Porque es un gladiador que va descubierto, no lleva escudo. Entonces, al no llevar escudo, si queremos que el combate sea más o menos equilibrado y le tengo que poner delante un tracio, por ejemplo, por lo menos que tenga una cota o algo, o una armadura, digamos, que le pueda ofrecer algún tipo de posibilidad si se lanza al ataque. Es un gladiador ofensivo, ¿vale? Una de las espadas que solía utilizar era la sica, la que os hemos enseñado antes, y la otra un gladius, más o menos. Combatía pues, con gladius en la derecha y la sica en la izquierda, por ejemplo. ¿Vale? Muy ágil, muy rápido y que se movía mucho. Contra un gladiador pesado también cansarlo y asestarle el golpe. Y ahora os pongo otro vídeo donde veréis un combate entre Tracio y Dimacaerus. Perdona, ¿de la sicario y lo de sicario? Puede ser, correcto. Vamos allá. Como vemos, acaba de perder el Tracio. Era el último round ya, ¿eh? ¿Sigue grabando el Facebook? ¿Me lo podéis mirar? Vale, habéis visto 2 combates, 2 tipos de gladiadores. Y ahora... ¿Sí? ¿Todo ok? Pone live, ¿no? Sí. Entonces, vale. Os explico otro tipo de gladiador, el Oplomachus. Oplomachus, que viene del nombre Oplita. ¿Os suena qué es el Oplita? ¿Alguien sabe qué es un Oplita? ¿Tú qué te ríes? Dímelo. ¿Qué es? Es el guerrero que se puede permitir el escudo, es el guerrero con antonomasia en Grecia. Correcto. Es el guerrero de la época de la Grecia clásica, el guerrero por sí, la infantería pesada griega, que es el guerrero que lleva el oplón, que es la panoplia del guerrero. Lleva un escudo pesado, que es un aspis, un escudo redondo muy grande, lleva una lanza, lleva una greba, lleva una armadura, un linotórax, lleva un casco, un kranos, y este es el guerrero Oplita, ¿vale? Pues el gladiador Oplomachus está basado en el Oplita, por eso lleva el casco, el escudo redondo ovalado, que puede ser más grande o más pequeño. Aquí no tendría sentido combatir con un aspis, porque no le permitiría ver casi. Entonces, los escudos podían ser más pequeños, de este tipo, o un escudo redondo más pequeñito, como llevan los auxiliares, ¿vale? Podía llevar armadura pesada, pero si llevas un escudo ya no te pongas una armadura, porque si no le estás complicando mucho la vida al rival, lo que hemos dicho antes, ¿eh? Una lanza como arma ofensiva, como el Oplita, que combatía con lanza, no como los romanos, que combatían con gladius, los romanos de época tardo-republicana e imperial, pero también llevaba una espada corta suplementaria por si la perdía, ¿vale? Y este combatía pues con un murmillo o con el trálex. De este no tenemos vídeo, ¿vale? Luego teníamos el provocator, que era, por lo que dice la palabra, provocador, ¿eh? Era un gladiador de combate agresivo que buscaba siempre el cuerpo a cuerpo. Llevaba escudo rectangular o ovalado también, o redondo, ¿vale? Podía llevar también un pectoral, un cardiofílax, que es una especie de armadura pectoral, y la espada corta. Era un gladiador semipesado, porque era más ágil, estaría quizá a la altura del tracio, no tanto como el murmillo, sino que el tracio. Y sus adversarios más habituales eran el murmillo o el secutor. Y este es el secutor. El secutor es muy similar al murmillo, es un gladiador también pesado, con ese casco también que tiene, en el caso del murmillo veis que es todo una, pero se abre, que tiene la... Ahora os enseñará Marco. Son como 2 ventanales que se parten dos el casco y se abren.
El secutor normalmente eran como si fuera una mosca, para que os hagáis una idea, una mosca con dos... Sí, similar a este. ¿Vale? La palabra secutor significaba perseguidor. ¿Y por qué era perseguidor? Pues que también eran los que iba detrás buscando atacar a un enemigo ligero. Pues igual que el murmillo combatía con un retiario, el secutor también se solía poner contra un retiario. ¿Por qué? Porque era el gladiador pesado contra el gladiador ligero. Llevaba espada corta, que después se convertiría en una espada de caballería, que son armas más largas, más con gladios. Y pues como lo que has dicho, Marco, el murmillo y el secutor estaban entre eso, 15, 18, 20 kilos de equipo, lo que llevaban encima. Eso con calor, con sol, con cansancio, 4 horas imposible, ¿vale? Pues se cansaban muy rápido. Y este es un gladiador que a mí particularmente me encanta, me parece espectacular, que es el esquisor, ¿vale? Es un gladiador que combate sin escudo, que lleva el gladius en una mano y en la otra veis que lleva como una especie de garfio, con un garfio acabado en una forma de media luna. Eso es la tijera romana, que servía tanto para bloquear el ataque como para asestar golpe. Era un combate, un gladiador que podía llevar seguramente algún tipo de armadura, como el Dima Jaerus, que iban sin escudo, obviamente tenían que protegerse de alguna manera. Este es el esquisor, que lleva un arma ofensiva y defensiva a la vez. Combatía contra murmillo, secutor o retiario. Estos son los gladiadores más comunes. Y ahora os hablaré un poco de algún caso de algún gladiador especial, que a algunos no les daban la consideración de gladiadores, que pueden ser los venatores. ¿Vale? Más que gladiadores, podríamos decir que eran cazadores. ¿Cazadores por qué? Pues porque se hacían cacerías en el anfiteatro. Cuando hacían de teloneros de los gladiadores, y a primera hora de la mañana o a mediodía se hacían estas cazas, estas cacerías. Se organizaban, se traían animales exóticos de todas partes del imperio, jirafas, elefantes, rinocerontes, leopardos, leones, todo lo que os venga a la cabeza, y los romanos en esto eran muy imaginativos, y hacían cacerías para el deleite del público. Cazaban a los animales, y si un hombre pues también sufría un ataque de una bestia, pues también era espectáculo para ellos. La cuestión era sangre, ¿no? Sangre y arena. Eran intervenciones muy aclamadas, y también os tengo que decir que en muchos anfiteatros lo que se hacía era pulir las paredes que daba acceso al graderío, digamos del graderío a la arena. Esas paredes se pulían para que los animales no saltasen con las garras, para que resbalasen y no pudiesen trepar, y no pusieran en peligro al público. Y otro elemento que se utilizaba también en las redes. Cubrían toda la parte aquí de redes, por si algún animal salvaje arremetía contra el público, pues que también la red hiciese de tope. O sea que los romanos eran previsores en todo. Este era un tipo de gladiador, que las fuentes no le consideran gladiador, sino que era más un espectáculo, pues como podrían ser hoy en día los toros. Y otro tipo de gladiador, no gladiador, de gladiatrix, las mujeres gladiadoras, porque las había, sí que las había. En plural, gladiatriques. Se han encontrado registros de mujeres, y las hay, las fuentes las nombran. Lo que pasa es que no combatían en espectáculos muy públicos, a no ser que fuese una cosa muy concreta que algún emperador costease. Es que en Roma no querían que las mujeres lucharan tampoco. Y es que la sociedad romana era una sociedad machista, no, lo siguiente. Entonces, mujeres combatiendo, pues como que no les entraba en la cabeza. Eso sí, se organizaban espectáculos privados y muy bien pagados por los organizadores. Tenemos evidencias en Halicarnaso, este mármol de Halicarnaso nos muestra dos gladiadoras con la indumentaria del provocator, o sea, sería una provocatrix, ¿vale? Es la indumentaria que más se tiende a pensar que utilizaban estas gladiadoras. También me remito ahora a Gladiator, que hacía tiempo que no decíamos nada de Gladiator, ya se me había olvidado, y es que, si os fijáis, cuando hacen la lucha con los carros y todo, las que van en los carros son mujeres, arqueras. Y es que tienden a pensarse que las mujeres que hacían de gladiadoras hacían de arqueras. Es una cosa que no hay muchas evidencias, pero ya os digo que es poco común, ¿vale? Eran espectáculos caros y el acceso de pocos bolsillos, por eso no era muy común. Eso sí, eso no quiere decir que las mujeres gladiadoras fuesen menos bravas que los hombres, porque seguramente que tenían también un entrenamiento que se las formaba para poder hacer espectáculos impresionantes. Vamos a ver, gladiadoras.
visto, en Barquinorias tenemos también no solo gladiadores, sino también gladiadoras. Son muy buenas, por cierto, yo he entrenado con ellas y me han dado el pelo. Desde que entrené con ellas ya no quiero volver a ser gladiador, me quedo en la legión, que es más tranquilo, ¿vale? Bueno, pues para finalizar os enseño quizá unos cuantos mosaicos, unas cuantas, digamos, una hora, ¿no? ¿Ahora? Pues una hora Sí. cerca. Una pregunta. ¿Los gladiadores siempre llevaban las mismas armas o cambiaban de armas según el combate? El tipo de gladiador, la tipología llevaba siempre el mismo armamento. Siempre el mismo. Sí, sí, sí. Estaban especializados en esa. Sí, cada uno se especializaba en un tipo de armamento y de tanto ofensivo como defensivo. Os enseño algunos registros arqueológicos con mosaicos, con esculturas donde podéis ver gladiadores. E incluso aquí, si no se ve muy bien, se ve un personaje oscuro con una máscara de color azul, que ahora os explicaré qué es. Vamos, de todos los tiempos, de todas las épocas, donde podéis ver las reproducciones de los cascos, incluso las figuras que tenían que soportar encima. Cuanto más grande llevaban, pues más peso tenían que aguantar los... Os hablo de este personaje, de Caronte. ¿Quién es Caronte? Mitología griega pura y dura, ¿quién me lo puede decir? El barquero, correcto. El que cruzaba las almas de un lado al otro de la laguna Estigia, ¿vale? A cambio de unas moneditas. ¿Qué hacía Caronte? Pues Caronte también participaba en los juegos de gladiadores. Y diréis, ¿y por qué? ¿No? Pues ahora os lo explico. Pues porque él era el encargado de rematar el trabajo. O sea, cuando un gladiador moría o era ejecutado por el vencedor, Caronte pues se acercaba, le ponía un hierro candente para ver si se movía, y si aún estaba vivo, cogía su maza y ¡pam! ¿Vale? Remate en la cabeza. Y con eso pues se aseguraba de que estaba muerto, ¿vale? Esa era la función que tenía Caronte. Normalmente pues se le representaba pues con una máscara azul. Una máscara azul y un mazo, y era el encargado de asegurarse de que todo había salido según habían previsto, ¿no? Que el gladiador había sido condenado. ¿Cómo había sido condenado a muerte? ¿Cómo se le condenaba? ¿Hemos dicho? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era la palabra? Yúgula, ¿eh? Yúgula, no. Y vais a ver a Caronte. Esto es el retiario de antes, que ha vencido, está en catalán, lo digo porque nosotros actuamos en catalán, quizá no entendáis, ¿vale? Pues está explicando que ahora ha sido vencido y le pone pues el pugio o el gladius sobre la clavícula, porque la manera de ejecutar era el pugio, clavícula hasta el corazón. ¿Veis? La gente creo que está clamando la muerte, ¿eh? El emperador decide yúgula. Entonces, ejecutado, se le clava el gladius de la clavícula hasta el corazón, pero puede ser que no muera. Entonces tiene que asegurarse nosotros lo hemos hecho más dramático, más con capa. Viene con capa él, Caronte, aterrorizando a los niños. Entonces él tiene la función de asegurarse de que el gladiador está muerto. Primero le toma el pulso, si llevase un hierro candente le aplicaría un hierro, si el cuerpo reacciona conforme está vivo, entonces no le queda otra cosa que pegarle un mazazo. No le da. En el momento que se asegura de que ha muerto, pues la típica imagen de los esclavos retirando al gladiador con su correspondiente reguero de sangre, ¿vale? ¿Y esa sangre qué hacen? Para las mujeres. Para las mujeres, ¿verdad? Para que luego los maridos cumplan. Bueno, este es el nuevo libro. Yo creo que con esto lo podemos dar por concluido lo que es la presentación o el tema de los gladiadores. Luego, si
Si queréis hacemos algunas preguntas que tengáis y luego os explico un poquito el tema de la trilogía para que si os interesa o estáis interesados en comprar un ejemplar también estaré allí firmando libros y nada, pues preguntemos y aquí estoy para responder o están ellos también para responder cualquier cosa que yo nos pueda solucionar. Es el momento, tenéis aquí 2 gladiadores para preguntarles. Más fácil no lo podéis tener. ¿Se sabe si las gladiadoras tienen equipos diferentes o luchaban con el mismo equipo, como he visto? No, normalmente se tiende a pensar que eran el equipo de Provocator. Puede ser que una fuera retiaria o eso, es que como no hay registros como en los hombres, no se puede confirmar. Este grabado que salía en una tumba de Halicarnaso se veían 2 gladiadoras combatiendo con el mismo tipo de equipo. Por eso se tiende a pensar de que al no ser tan especializadas quizás sí que combatiesen con el equipo del Provocator. Pero puede ser que fuera una tracia o una reciaria. Esto como no hay registro, por desgracia, pues no podemos saberlo. Preguntas seguro que las hay, no os vayáis con la duda, hombre. Os lo he aclarado todo, ¿no? Ya, desde que os he dicho esto y esto ya ha cambiado vuestro concepto sobre las películas de gladiadores. Ahora cuando veáis una película y alguien diga muerte, ¿cómo que muerte? ¿Cómo que muerte? Yúgula, yúgula, hombre, yúgula. Pues nada, si no hay más preguntas, un placer saber que estado. Dime. Un apunte, como dato curioso para los oyentes que no ven por las redes y los que están presentes. También existían gladiadores homosexuales, se llamaban tunicatis. Se diferenciaban de nosotros porque nosotros no vamos desnudos, pero los tunicati llevaban túnica. Entonces así diferenciamos, se visten de la misma forma que nosotros, con las mismas armas, pero eran gladiadores homosexuales. Entonces ellos, había ludus, digamos, especializados en tener gladiadores homosexuales o que estaban mezclados con digamos, denominados heterosexuales, ¿no? Pero había esos homosexuales, esos tunicati, que luchaban también, pero iban con la túnica, por eso se les diferenciaba, ¿vale? Como dato curioso. Y mujeres, obviamente, combatían con túnica y en alguna ocasión, quién sabe, si iban a pecho descubierto también, porque los romanos en este aspecto, otra cosa no, pero viciosos lo eran un poco, ¿eh? Y les gustaba todo lo que era espectáculo. No sé, ¿algún aporte más? ¿Alguna duda? ¿Los andavatas eran considerados gladiadores? ¿Los? Los andavatas, los que les ponían el casco... Perdón, no te escucho. Los andavatas, los que les ponían el casco que luchaban a ciegas. ¿A ciegas? Sí. Yo creo que lo que pasa es que lo utilizaban también como un sistema de protección. Les hacían luchar con cascos, pero que no veían, a uno contra otro. Pero yo entiendo que entonces ya no tendrían la consideración de gladiadores. Si era una condena a muerte, no tendrían la consideración de gladiadores. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Pues nada, pues os doy 4 líneas sobre mi libro. Ya que hemos venido hasta aquí, pues ya que vengo de Barcelona, pues por lo menos os explico algo de mi libro, ¿no? A ver si os interesa. Nada, tengo los ejemplares aquí, los tenéis ahí en la puerta, sobre las crónicas de Tito Valerio Nerva, que ya lleva publicado. Este es del 2014, perdón, 2015. Segundo, El enemigo interior. Este es Misiva de sangre, perdón, el primero. El enemigo interior del 2016 y La sombra de la conjura 2017. ¿Vale? Más o menos para que no os haga un spoiler, pero sí que os digo que es una trilogía que está ambientada en las guerras cántabras, en el año 27 a.C., cuando Augusto llegó aquí a conquistar o a someter a los pueblos cántabros y astures del noroeste peninsular, ¿vale? Después de tantos años de guerras civiles, buscan un enemigo extranjero y se fijan en la parte de Hispania que queda. En España, en un enemigo extranjero y en las minas que tenían en las médulas también, no nos vamos a engañar, que los romanos otra cosa no, pero eso también lo sabían, ¿no? Entonces aquí pues os narro la historia de un legionario, de Tito Valerio Nerva, que sirve la Legión Cuarta Macedónica, una de las que estuvo aquí combatiendo, y participa pues como brazo armado de la expedición que monta Augusto en el año 26 para someter después de 3 años, porque llevan 3 años ya en la península y no avanzaban, y Augusto decide venir en persona a Tarraco. De Tarraco se va a Sasamón, a Burgos, allí monta su campamento y desde allí quiere iniciar la conquista del territorio asturcántaro, ¿vale? Y Tito Valerio pues es uno de los personajes, un legionario con 5 años de experiencia, que quizá de manera fortuita pues se ve envuelto en una situación un poco extraña, ¿no? Desaparece un funcionario del campamento y es amigo suyo, y él se ve pues en el deber
de investigar un poquito qué ha sucedido con él, ¿no? Qué es lo que pasa, qué es lo que le ha pasado. Entonces digamos que hace un poco una tarea de investigador, de policía, ¿no? Y tenemos aquí un tinte de novela histórica mezclado con un tinte de novela negra, que también le da algo de emoción, porque detrás de toda esta misteriosa desaparición pues hay una especie de conjura. Y lo sabréis, y os lo digo ya pues porque el tercer libro es La sombra de la conjura, ya sabéis. Tampoco os adelanto nada que no se sepa, ¿no? Es un periplo por las calles de Tárraco, de la Tárraco de época de Augusto, donde él pues va siguiendo las pistas pues para buscar a su amigo, ¿no? Que ha desaparecido. Dejamos en ha desaparecido, ¿no? Que ha sido o no ha sido. ¿Vale? Entonces, en el segundo libro pues se desarrolla más la trama, la legión está en movimiento, la legión se pone en marcha, tiene que cumplir sus funciones, pero el soldado hace sus deberes o cumple sus deberes como legionario más su tarea de investigador. Y en el tercero pues todo se desarrolla, aparecen nuevos personajes, nuevas tramas, tramas y subtramas. Utilizo mucho la imagen o la figura literaria del flashback para que se conozcan a personajes y a su pasado. Podemos estar, por ejemplo, en Actium, en la batalla de Actium, en la popa o en la proa, perdón, en la popa, en la cubierta de un trireme romano, combatiendo en la guerra, en plena batalla. También estaremos en Metulo, en una fortaleza iliria en el año 38 a.C. Allí conoceremos a otro de los personajes de la saga, y también estaremos pues, en las infames calles de Tarraco, ¿no? Y también conoceremos también las partes o el bajo fondo de Tarraco que mueve a esa parte, que está quizá a un personaje también muy importante, del cual no os avanzo nada más, tan solo que es un asesino. Y conoceremos varios personajes en toda esta saga, y al final pues si queréis saber cómo se resuelve, pues tendréis que comprar los tres. Yo os voy a decir, leeros el primero, comprad el primero, si os gusta, y si os engancha, pues compráis el segundo y si no el tercero. Fede se lo ha leído el primero, aunque el récord lo tiene un chico que se leyó el tercero en 8 horas. O sea que le enganchó, claro, está la historia ahí candente, que le falta saber cómo concluye, y nada, pues nada, es mi ópera prima, y desde aquí pues os invito a que lo ojeéis, a que miréis la sinopsis, y si os interesa pues ya sabéis, yo aquí mismo firmo ejemplares, los vendo, y luego pues también me he traído el pequeño de curiosidades de ¿sabías qué? Y por desgracia pues no he podido traer el de Herederos de Roma, sobre el Imperio Bizantino, sobre el Imperio Romano de Oriente, y el general Flavio Belisario, que es muy interesante, pero también os invito a que me sigáis en mi página web, sergiodejogomez.com, y allí pues tengo toda la información, desde artículos, relatos cortos, donde podéis comprar mis libros, incluso el de Herederos de Roma lo estoy distribuyendo yo a través de Amazon, a través de mi página web también, para los que lo quieran dedicado también, que Amazon obviamente pues no lo envía dedicado, yo sí que lo envío dedicado, y ahora tengo una promoción pues que está a $19,90 sin gastos de envío, los cubro yo, o sea que tampoco os quedan mucho. Pues realmente lo importante es hacerse ver. Pues nada, sin más, un placer haber estado aquí en la biblioteca, haber venido hasta Alcorcón. Mañana estaremos en Madrid, en Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales. Calle, ¿me la recuerdas? Concepción Badamonde 8. Vale, allí hablaremos sobre las legiones romanas, características y evolución, desde época monárquica hasta el Bajo Imperio. Y estarán nuestros amigos de Antigua Clio, esta vez vestidos de legionarios de época trajana. O sea que un placer. Si queréis vernos, ya sabéis dónde encontrarnos, y si queréis un ejemplar, pues aquí estoy para vosotros. Un placer, muchas gracias. Está bien, ¿no? Si alguien quiere coger los cascos para que os lo veáis. Si nos queréis contar a vosotros también alguna cosa, pues estamos. Por no quitarle el protagonismo, nosotros os invitamos a que, además de la cosa del libro de Sergio, que os podáis conocer por las redes sociales, y tenéis la tarjeta, como hemos dicho al principio, y si queréis preguntar algo también de gladiadores, de forma de combate y alguna simulación de combate, también podríamos hacer aquí si queréis. No un combate real, porque las espadas son reales y por tanto peligra la carne. No queremos ir a... Yo, porque yo estoy un poco más relleno, yo tengo un poco más de grasa, ¿sabes? Yo soy más
pero él no tiene grasa, entonces... Como le cortes aquí le sale todo. Tú estás ahí. Bueno, las espadas no son cortantes, pero ¿Y viene como lucha, niño? un mal golpe está... Bueno, ya que están aquí vestidos para la ocasión, un combate aquí por Facebook Live y... Sí, va a ser un combate lento, va a ser un combate tentativo, en el sentido de... para mostrar un poco cómo combaten dos tipos de legionarios totalmente distintos. Es una pareja típica del Murmilo contra el Tracio. A primera sangre no, A ver si hace Sergio de Suma Rudis. de Suma. Está zampado. ¿Os ponéis así para que se vea? ¿Os ponéis así para que se vea allí? Vale, cámara. Ahora iría... Como veis, ¿se me oye? Como veis, el casco tiene estos aleros, ¿vale? Para protegerse, sobre todo porque yo, como tengo que ir, tengo el cuerpo al descubierto, yo tengo que subir los hombros. Entonces, para eso, esta zona de las aleras del casco me protege los hombros, ¿vale? Protege parte de ese hombro, por si algún golpe suyo, muy a mala leche, me da aquí, ¿vale? Entonces, automáticamente esto es como el cubrenucas del casco del legionario, que también me cubre y también por la parte de atrás, ¿vale? Porque el Tracio con esa sica, ¿vale? Tiene esos golpes que son muy traicioneros, además. Esa sica bien utilizada es... ¿Listo? Gladiadores, pugnate. Así hacemos prima sangre, ¿eh? Así. Como veis, se buscan los huecos a través del escudo. Él es más ágil, en cambio Marco tiene que... Esa sica que tiene... Está con mala leche la sica. Cuidado que tenemos el ambulatorio. Casi me cambia la voz. Va uno a uno, va uno a uno. Aquí ya es... Vale. Vale, ¿ves? Como veis, estos golpes tampoco son letales. Vamos a ser... Son heridas, son tajos. Este sí que es letal, ¿eh? Un colmillo delante vuestro, ¿cuántos huecos tiene? Y es que para darle por ahí también necesita. Por eso las espadas curvas. Los cascos se sujetaban, quedaban más sujetos. Ellos los iban sueltos, pero sí que llevaban unas pinchas para sujetarse, porque si no... Es peligro. El escudo como arma de defensa. Como veis, si yo lo que hago es de protegerme, él automáticamente aprovecha para ir por debajo de mí,
¿vale? Por eso mismo un murmilo no debería de desprotegerse, ¿vale? No puede hacer así todo el rato. Primero porque se cansa el hombro y segundo porque se desprotege, ¿vale? Se nos vienen arriba, ¿eh? Yo creo que 5 minutos más y... Vale. Es un combate muy lento, muy por el peligro de esto. Si fueran espadas de madera, sí haríamos combate más violento y más real. Cuidadito, no sabéis dónde, por favor. Pero Ahí. Se han matado los dos, ¿eh? Porque están los dos ahí. Muy bien, un aplauso, ¿no? Pesa y da calor, ¿no? da calor, da calor. El problema es que si no está adaptado, te pasa como a mí, que se va hacia adelante el casco y no ves nada. De hecho, hubiera ganado él porque ya Mira, primera sangre. ha hecho la... Y por aquí no creo. ¿Es realista? Bueno, pues un aplauso. Con más espacio se podría Ya combatir sabéis que mejor. si quieres alistar a la legión o a su sección. A la Legión 14ª, Gemina Matia Vextris, ahí estamos aquí de Madrid, a la Asociación Antigua Clio, Asociación Cultural, también tenemos sección civil, sección militar, sección religiosa y ahora estamos empezando poco a poco a la parte gladiatoria, estamos ahí iniciándonos de nuevo y invitaros a conocernos por las redes sociales, gracias. Sí, ella de la asociación. De hecho, ella es la sacerdotisa, la vestal y la flamenca de la Asociación Antigua Cleo. Y nada, muchísimas gracias, Sergio. También conocer a Sergio y de aquí lanzo lanzo una invitación, ya que aprovecho que está Sergio aquí, a hacer una colaboración conjunta entre ambos grupos para ver si nos reunimos, que parece que aquí en España los grupos de reconstrucción parece que están muchos peleados, pero aunque sea de la misma época, pues que nos juntemos un poco, porque en España somos pocos y al final esto es un mundo español y es una afición, realmente, ¿no? De lo que es la reconstrucción histórica, que nos sirve también para aprender, para enseñar, divulgar, como ha hecho Sergio hoy en día, y mañana que hará en Pausanias, que también estaremos por allí, pero ya... De momento, yo estaré de público, pero... De momento ya compartí grupo. No, es importante, eso es lo que dice Marco, que los grupos sí que nos reunimos de vez en cuando en eventos, pero es muy puntual. Y claro que la distancia también es un problema y hay que movilizar mucho material, porque no solo es esto, gente, gastos, etcétera, pero sí que últimamente pues, están proliferando los festivales donde se reúnen varios grupos. Sin más, ellos estuvieron en Mérida, me parece, este fin de semana. Estuvimos en León haciendo el natalicio de las Águilas. También estuvimos con Hispania Romana, con la Cuarta Macedónica, con Hermanos de Armas y bueno, poquito a poco pues también entra un poco en a ver aquí la buena voluntad de los ayuntamientos, de las organizaciones particulares, privadas, las entidades que ponen dinero pues para que todo esto pueda llegar a todo el público. Porque la verdad que en los sitios donde se han hecho es un espectáculo increíble. Habéis visto aquí un poquito en el espacio reducido con las condiciones que tenemos, pero esto visto como lo teníamos nosotros aquí, o en un espacio más grande, con todo bien montado, montar un ludus, o una explicación de panoplia de legionarios con órdenes de combate y todo, pues oye, en el Arte en Marte el año pasado estuvo muy bien, el anterior también, lo que pasa que claro, que coincida cerca de tu casa pues también es difícil. Desde aquí los grupos de recreación también hacemos un llamamiento a todas las entidades para que vean que se gasten el dinero en cultura, Claro, que es eso, además, que es no sabéis importante. lo impresionante que es estar en una batalla con un montón de gente y estar en medio de todo el combate. Yo lo pude vivir hace unos años en Lyon, en Francia. Siempre cuento la anécdota. 300 romanos en un bando contra 250 bárbaros en el otro lado. Imaginaros un evento donde hay aproximadamente entre civiles, militares y todo eso,
cerca de los 5.000 recreadores de toda Europa, ¿vale? Y en la batalla son 300 romanos contra 200 bárbaros. Imaginaos estar en medio de eso. A mí me tocó estar en un lateral y la adrenalina que tienes en ese tipo de combate, de vivir esa sensación, eso es algo indescriptible, ¿sabes? De hecho, ahora cuando lo cuento, mira, me pone la piel de gallina. Entonces, yo os recomiendo que viváis y reviváis el mundo si os gusta. Yo a Federico siempre le digo, métete. No me deja. Pero también se puede meter ella y tal. Entonces, hay niños, hay adultos de todas las edades. Y la verdad es que la recreación, ¿verdad, Sergio? Es una cosa que te va enganchando, ¿no? Y vas metiendo a cada vez más gente. Nosotros en la asociación empezamos con 5 personas, ahora somos 40. Entonces, ha habido un crecimiento exponencial en ese sentido de gente que le ha gustado y le ha picado la historia, ¿no? Y sobre todo vivirla, aprender de otra forma, que es sentir, ¿no? Un poco aprender la historia en 4 dimensiones, que es sentir un poco los objetos que... Por eso hemos traído aquí, por eso os ofrecemos que cojáis los escudos, los cascos, la espada, para que veáis los pesos y sintáis lo que cuando veáis en una película o leáis algo en una revista, en un libro, en el propio libro de Sergio, ya hayáis experimentado ese peso, ¿no? Y decir, hostia, ¿por qué ha sudado tanto? ¿Por qué ha aguantado tanto? Y todo eso, ¿no? Entonces, creo que eso es bonito sentirlo, y este tipo de actos, como se ha hecho en esta biblioteca, creo que tienen muy buen sentido para que todo el público, no conocedor o menos conocedor, sienta este tipo de historia, por así decirlo. Y yo no quiero seguir hablando, porque si yo sigo hablando, ¿verdad, Federico? Puedo estar aquí hasta las 10 de la noche. He pedido que empezáramos media hora antes para no quedarnos cortos y tener todo el tiempo del mundo. O sea que habla todo lo que quieras. No, porque no quiero robarle el protagonismo, porque lo tiene él. Yo ya he acabado, habla, Marco. Ella ha acabado. Hoy vamos a afirmar y si me pongo a hablar, voy a hablar como tú. Vamos a poner aquí a divagar sobre recreación. No me tires de la lengua, que yo hablo y vamos a reclutar aquí a todo el personal para la tuya, que es más cercana a tu región, si tienen que venir hasta Barcelona. No, por ejemplo, en Mérida éramos 33 personas de la asociación, entre civiles y militares, y justamente por pena coincidía a las mismas fechas con los de León, con el natalicio, y la verdad es que juntarse con muchos grupos y hacer, no digo solo batalla, porque no todo en la recreación debe de ser batalla, también tiene que ser explicación del mundo de la vida cotidiana, de civil, de cosas que, para que nos demos cuenta que en el mundo romano no hemos cambiado. Y hoy, por ejemplo, lo ha demostrado muy bien Sergio con el tema de los gladiadores, ¿no? Porque antes eran gladiadores, hoy podía ser el fútbol, ¿no? El coste de un gladiador podía ser equiparable a un coste de un jugador de fútbol de primera división a día de hoy. Entonces, son, digamos, en ese sentido homologables, y el furor y digamos, el morbo de tener ese tipo de juegos, igual que las carreras de carros, las carreras de coches, para que veáis que la similitud tampoco ha cambiado mucho. Le hemos metido un motor, le hemos metido gasolina y electricidad, pero el circuito y el sentir de qué facción es el que llega antes, lo seguimos teniendo, y la gente se sigue peleando fuera del Coloseo y fuera de los estadios de fútbol, por desgracia, por ver qué equipo es el que mejor juega, ¿no? O incluso otro tipo de elementos lúdicos que hay por debajo de los arcos en el mundo romano, no lo voy a decir, por a los niños, pero que lo hay también cerca de espacios lúdicos actuales, ¿no? Y no sé, que leáis el libro de Sergio y nada, por parte de Antigua Clio, de nuevo, no sé cuántas veces lo he dicho ya, agradeceros a Sergio, a Federico, al Ayuntamiento y a la Biblioteca y a todos ustedes por la asistencia y la escucha. Y yo termino ya porque me enrollo más que una persona. Entonces, venid alguno y coged los cascos y lo probáis. Muchísimas gracias. Te lo pongo pero sin pensando que hay, ¿vale?
¿Cómo se ve el mundo desde allá adentro? Además tiene las redecillas esas ¿Lo dejo caer? para que no haya ninguna espada que le vaya a los ojos. ¿Ves? No te llega con el escudo. Le protege. Puede ser que Por es esa fácil, máscara tengo que que tiene marchar. entre. De seguir el resto tengo demasiado pendiente y... Sí, hay mucho libro que leer. Ahí está la luz. Sí, pero es Javier, ¿eh? Me da la cabeza todo, pero Tiene la cabeza más los últimos De hecho, lo hicieron marcado por la religión. Hay poquitos, pero las guerras cantabrias no han hecho. Hay muy poco y me da rabia y lo sé todo. Teniéndolo aquí en España, Mira, tengo una trilogía de Cicerón. pues esto es un país que te deja muy ligado. No te preocupes que lo tengo pendiente. Muy amable. Muchas gracias. A ti, hombre. A eso me refería que cuando estaba haciendo el combate con él se me veía mucho, porque no estaba ¿Qué tal? Voy a quitar el Facebook Live porque ya os lo dejamos aquí con los gladiadores. Esto lo llama. Para presentarme que me quedaba aquí. ¿Todo bien? ¿Has estado en Mérida, no? ¿Has estado en Mérida también? hice allí el evento de la Carmelita. Y también estuve también pasando el mar. No puedes, tío, que no puedes. Con la cuarta Macedonia. Estuve combatiendo contra el mar. En la batalla. Yo empecé a la primera vez que coincidía con te digo que no recuerdo casi nadie. Bueno, ya estuve presentando mis novelas allí el viernes y ya el sábado me quedé con ellos ahí valencianos. Tienen muy buena venta. Un gladius es o una espada como esta, pero no más espada. El de Una espada. Luego ya sí que fue el tema de que se nos cayó el Es al revés. Sí, a ver si coincidimos. A no ser que haya Aquí nos quedamos 40 y pico. Y tenemos ¿Con quién más estás? Sí, yo estoy en Barquino. Estoy en Barquino y estamos tenemos tenemos aquí unos tenemos radióptera, tenemos mucho material y tenemos un arquitecto y ahora pues vamos a sacar algo sobre la taberna binaria, sobre comida también tenemos y estamos haciendo un proyecto de que pesaba más para luego mujeres que el problema es que cada vez pues para llevar la pandemia es muy complicado. Hemos estado hemos tenido que pegar 8 horas de camino, claro. Nosotros pues siempre hemos estado la financiación, sí, la cuarta macedonia fue con Lugo también, nos invitaron también los de Sagunto que vienen este año, coincidió con un evento también Por eso es un segmentado. Hay que hacer daño. somos muchos recreadores. Pero por eso, ya no tiene 5 minutos, que molesta. De hecho, ¿Eres por aquí? Es como una presión para que por eso me bailaba tanto. Sí, todo. Muchas gracias, Elena. ¿Puedo hablar conmigo una cosa, por favor? ¿Puedo hablar conmigo una cosa? Lo que no mola es cuando pasa que todo el equipo. Pero es que yo combate y me baila. Las ganas que tienes así No veía, o sea, solo veía aquí. Las he traído yo porque el editor no podía venir. El editor me manda los ejemplares y porque la experiencia con la editorial tampoco fue demasiado tiempo. Me quedo en Amazon te quedas un 70. Amazon tiene unos porcentajes más buenos.
Y realmente pues sí que me va bien porque te das cuenta, Así no tienes una pero te das cuenta que al final de año cuando pasas cuenta Claro, es que experiencia no tengo, pero hay gente a la que le decir que con Amazon no se lleva un poco más. se lleva apoyado aquí en el hombro. importante, es un mercado tan amplio que te pueden conocer por parte de la misma. Tan sencillo como que Amazon se puede hacer los Te olvidas de todo por imprimen, son psicólogos ejemplares para llevar las presentaciones, los compras a precio de autor, que es mínima, y luego tú los vendes a precio que tienes. Y Amazon no se pone ningún problema, o sea que hay que mirar pues sacar porque los autores lo tenemos francamente poquito a poco porque vamos sacando de experiencia. Ah, sí. Voy. Muchísimas gracias. Sí, sí, es una película que a veces llegas a amar y odiar a la vez. Sí, bueno, tampoco hay que ver todo. Pero es fácil ver esa película. No, siempre ha habido. En Semana Santa siempre fue. Yo lo tuve que compré Así. me compré la banda sonora. La banda sonora la compré el otro día. Ya se he visto 5 veces con él. Hoy viene en el arqueológico, Sí. en la Casa Valencia, en la Complutense, el otro día en Japa, y es que donde estoy en la televisión. Ah. ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde lo has dicho? De Japa de abajo. En la biblioteca de... Ah, la biblioteca de... Ah, vale, sí, de Pretorianos. Sí, mañana me pasaré por Pausanias. Carlos viene a la comida también. Va a ser el que tiene calidad de público. Ah, bueno, yo soy Marco. ¿Cuántos somos para el sábado? Mañana Va a ser 20. Bueno, Ha quedado la mitad del grupo. mañana a las 7. Mañana a las 7, sí. Me va a dar permiso a la jefa. Menos 5 me olvidé estar por allí. Sí, yo saldré de aquí a las 6. O si quieres, vente y lo vamos juntos. Sí. Vente y le salgo de aquí a las 6. ¿Sabes lo que pasa? No veía nada, no veía casco que se lo decía, se grababa. Ah, pues Mientras no me he grabado las partes Ahí entonces, cubiertas, sí, dos veces. que no veas el software. Menos mal que voy a hacer. Bueno, Los partes que era la comunidad. eso no. Ah, que estaba viendo que... Ah, míralo. ¿Qué tal? ¿Se lo permitía bien? Vale, perfecto. Que me manda la Víctor. Ya. ¿Qué me había dicho? ¿Arroz? ¿Arroz? ¿Qué era lo que me había dicho? Sí, es que eso no, este por ejemplo, tiene estas en los que venden. Sí. Ya estaba bien de esto. Yo llevo a los museos, ¿Quieres asociarte a Estuve el año pasado hace 2 años con mi mujer y tuve que ir porque claro, tenía una cita. pasaron varios días. Sí, tranquilo. Captura el casco primero. con el móvil de con esa ventana, claro. La arena, también ha salido, pero sí es No, yo para el grupo. Para el para grupo, el eso grupo, lo para el pasar. grupo metido en así, sí. ¿Cuánto día? No, pero no lo echas conmigo. ¿Vamos? Ahí. Nada, ponte, ponte. Ay, perfecto. Hombre, si te quitas el objetivo, a lo mejor. Ah, no sé, como consejo, ¿eh? A lo mejor dices, gladiador en la oscuridad. Muchas gracias. Oye, ¿te das una foto a alguien? ¿Qué tal lo que?
hacer unas fotos, ¿no? Aquí con el... Sergio, cuando empieza la charla, estamos aquí. Muy bien, ¿no? ¿Ha quedado bien o qué? ¿Os ha gustado? Está bien. Pues hay que hablar de eso. Sí, claro, por eso. Lo que pasa es que estoy no estáis. Tenemos un vídeo desde Barcelona nosotros. Oye, que por cierto, que hablé con la gente de León y el año que viene el Artes Marte Sí, lo hace- en septiembre. En septiembre lo quieren hacer en León. Sí, la Virgen del Camino, otra vez. Sí, pues lo de la Virgen del Camino estaba bien. Sí, quería montarlo en la Universidad de León, que se ve en los espacios ahí inmensos. Claro, que se ve una afluencia de público. Que no veas que, Claro, este fin de semana pasado con el tema de la religión, también se veía la cantidad de gente que ha pasado por ahí. Miles de personas. Claro, es que eso es un reclamo brutal. Y más inicio, lo han clavado con tantas personas. Y ahora pues la religión de las cosas, porque ahora el Arte del Marte que cada vez es un monumento. Claro. Sí, bueno, hicimos al principio hace unos años y luego lo paramos y ahora estamos retomando en la Gayatri, por ejemplo. Bien. Pues es que tenemos 4 o 5 chicas secundarias. Murmilo. Chicos, yo quiero una foto con vosotros. Sí. Vamos a hacernos una foto nosotros. Fotos aquí. Esto tiene, vamos a hacer famoso. Estamos en directo todavía, ¿eh? Ah, sí.